Buenos días a todos, un gusto estar compartiendo esta mañana con ustedes. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del evento y al Instituto Latinoamericano de Pollo, del cual formamos parte, por esta invitación. Y hoy vamos a estar hablando de los beneficios de la inclusión de la carne de pollo en situaciones tanto de salud como de enfermedad. Y antes de eso, quiero contextualizar un poco la charla. Sabemos que estamos transitando un momento en donde las enfermedades no transmisibles son las principales responsables de las muertes a nivel mundial. De hecho, son responsables del 71% de las muertes mundiales. De este 71% de muertes, hay 15 millones de personas que mueren entre los 30 y 69 años debido a estas enfermedades no transmisibles, y el 85% de estas muertes son en países de medianos y bajos ingresos. Las principales enfermedades no transmisibles responsables, que de hecho son responsables de más del 80% de estas muertes prematuras, son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. Todas enfermedades que están íntimamente relacionadas con la alimentación o, en algunos casos, con la composición corporal. Por ejemplo, en el caso del cáncer, se han asociado 17 tipos de cáncer con el incremento de masa grasa en la composición corporal. Y si observamos entre los principales factores de riesgo para el desarrollo de las enfermedades no transmisibles, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han detectado que estos son, por ejemplo, el aumento de la presión arterial, el sobrepeso y la obesidad, como mencionaba anteriormente, la hiperglucemia y la hiperlipidemia. Y dentro de las intervenciones costo efectivas que plantean estas dos instituciones en su trabajo del 2018, todas apuntan a modificaciones en lo que es el estilo de vida, con lo cual habla de que hay factores potencialmente prevenibles que desarrollan estas enfermedades no transmisibles. Dentro de estos factores de riesgo más comunes que se pueden prevenir con modificaciones del estilo de vida están el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la inactividad física y comer alimentos poco saludables. Y como los alimentos son los que nos traen hoy, me parece importante mencionar que dentro de la alimentación, la lupa está puesta en determinados nutrientes, en donde vamos a tener que poner cada vez más foco e identificar qué alimentos los contienen. Este foco está puesto sobre todo en el sodio de los alimentos, en las grasas trans, en las grasas saturadas y en los azúcares agregados. Y es importante entonces que comencemos a conocer cuáles son los alimentos que lo contienen y en qué cantidades. Pero además, estos últimos años que venimos transitando la enfermedad por el SARS-CoV-2, la enfermedad de COVID-19, la realidad es que lo hemos visto a lo largo de estos años, cómo las personas que padecen enfermedades crónicas no transmisibles generalmente cursan con cuadros más graves o cursaron con cuadros más graves de esta enfermedad. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas o que al menos consideramos que deberíamos aprender? Que la alimentación y el estado nutricional saludable son fundamentales para que nuestro sistema inmunitario esté fuerte y nos pueda defender ante estas situaciones. Junto con la alimentación, la actividad física, el buen descanso y una buena hidratación. Entonces, nuestro estilo de vida condiciona cómo vamos a poder transitar una enfermedad de la mejor manera. Y no es menor mencionar que la ingesta de proteínas se transforma en algo fundamental en nuestra alimentación, ya que sus componentes básicos, los aminoácidos, componen la estructura de células de defensa y de los anticuerpos, y tener una ingesta adecuada de proteínas a lo largo del día lo que nos ayuda es a evitar la degradación muscular en el momento en que necesitamos estos aminoácidos para nuestras células de defensa. También es fundamental
un adecuado consumo de vitaminas y minerales, y se vio en esta pandemia que estamos transitando y esperemos que estemos terminando de transitar, que vitaminas del complejo B, hierro, zinc, selenio, vitamina C, vitamina D, vitamina A y ácido fólico son vitaminas imprescindibles en lo que es el sistema inmunitario. Pero todas lo son, todas las vitaminas y minerales son imprescindibles para toda nuestra vida y para un adecuado funcionamiento de nuestro organismo, con lo cual la alimentación debe ser variada, saludable y adecuada. Y necesitamos todos los nutrientes para nuestro sistema inmunológico fuerte. Ahora, ¿por qué carne de pollo? Bueno, estamos en un seminario de proteína animal y la función de esta charla es contarle un poco las propiedades de la carne de pollo. Y sabemos que la carne de pollo ha crecido muchísimo el consumo a lo largo de estos años. Y fíjense que en este cuadro del Instituto Latinoamericano del Pollo, lo que podemos observar es el consumo de algunos de los países de Latinoamérica de carne de pollo en el año 2020, el consumo aparente. Fíjense que en Bolivia son 45 kilos por habitante por año, en Perú 50 kilos, 50,32 kilos por habitante por año, Argentina 47 kilos, Brasil 45, son consumos muy elevados de esta carne que cada vez está más presente en la mesa de todos nosotros. Y ahora, ¿sabemos qué nos aporta la carne de pollo? ¿Conocemos en profundidad sus aspectos nutricionales o sus aportes nutricionales? La realidad es que tenemos que investigarlos. Tenemos que ver un poquito en profundidad lo que nos aporta esta carne y los invito a que me acompañen en esta presentación. En esta diapositiva, lo que podemos ver es la composición nutricional de la carne de pollo de Argentina, que fue evaluada por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas. Realizó un trabajo junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTA e INTI de Argentina, y fue un trabajo publicado en la revista Diaeta en el año 2016. Este trabajo lo pueden encontrar en nuestra página web o nos los pueden solicitar a nuestros contactos que se los voy a dejar al final de la presentación. Fíjense que acá lo que vamos a ver es la composición nutricional promedio de la carne de pollo, que luego por cortes con y sin piel, la pechuga con y sin piel y la pata mulo con y sin piel, y a lo largo de esta presentación vamos a ir profundizando en cada uno de estos puntos. Vamos a empezar entonces por las grasas o lípidos, ¿sí? Que dijimos que era uno de los nutrientes que estaba bajo la lupa en esto de mejorar los alimentos y la calidad de los alimentos que elegimos en nuestra mesa. Y en el año 2015, la Sociedad Argentina de Nutrición realizó una encuesta a 116 médicos que se desempeñan en instituciones de salud públicas y privadas, y dentro de las consultas que se hicieron en la encuesta, una era si pensaba que la carne de pollo era un alimento saludable. Fíjense que casi el 20% de esta población indicó que no lo consideraba saludable. Cuando cuando consultaron por qué, una de las causas, el 20% de los encuestados, indicó que consideraba que tenía un tenor graso muy alto. Cabe destacar que cuando se les consultó a estos médicos si recomendaban el consumo de carne de pollo, la respuesta fue afirmativa a pesar de estos resultados. Luego, en el 2017, realizamos una encuesta en un evento académico-científico a nutricionistas y estudiantes de nutrición, a un total de 146 colegas y futuros colegas, y les consultamos si consideraba que la carne de pollo era rica en grasas y qué predominio de grasas consideraban que tenía esta carne. La respuesta fue que sí, en el caso de 14% de los encuestados que la consideraban una carne grasa, pero lo más sorprendente fue que un tercio de esta población consideró que las grasas eran poco saludables o saturadas. Y si nosotros entonces empezamos a evaluar los datos que tenemos,
lo que podemos ver es que en la distribución en la carcasa de pollo de los tejidos, vemos que 2/3 de la carcasa corresponden al tejido muscular, ¿sí? Y de los cuales 1/4 se lo lleva la pechuga de pollo, ¿sí? Que es uno de los cortes más elegidos por su escasa cantidad de grasa, que ya lo veremos más adelante. Y 1/5 de esta carcasa corresponde al tejido adiposo. Ahora, debemos mencionar que dentro de este tejido adiposo, si nos fijamos en la distribución, tanto el panículo abdominal como la piel y la grasa subcutánea son grasas de fáciles remoción manualmente, es decir, se las podemos sacar incluso antes de cocinar y esto nos deja una carne que es muy baja en grasas, porque el 70% de estas grasas son fácilmente removibles por nosotros. Y si observamos en base a los datos del trabajo que les presenté recién, vamos a ver que las grasas totales cada 100 gramos de carne de pollo sin piel y sin hueso van a ser de apenas 3 gramos en el pollo promedio, de 5 gramos en la pata muslo y menor a 1,5 gramos de grasas en el caso de la pechuga. Con lo cual sabemos que la pechuga de pollo es uno de los cortes más magros de carne que vamos a encontrar en el mercado. Y esto, para un contexto de enfermedades no transmisibles, es fundamental. Si hablamos de porción, que es en realidad lo que nos interesa, porque es lo que servimos en nuestro plato, generalmente hablamos de una porción promedio de 150 gramos de pollo, sin piel y sin hueso, y esto es aproximadamente lo que solemos consumir. Por supuesto, hay personas que comen más y hay personas que comen menos. 150 gramos de pollo equivale a un muslo mediano o a media pechuga grande, para que se den una idea. ¿Y cuánta grasa nos aporta 150 gramos de pollo? En el caso del pollo promedio, son 5 gramos de grasa cada 150 gramos. En el caso de la patas muslo, son 8 gramos de grasa, y en el caso de la pechuga, son apenas 2 gramos de grasa. Pero no solo nos importa la cantidad, sino que mucho más importante que la cantidad es la calidad de estas grasas que aporta la carne de pollo. Entonces, si miramos con una lupa un poco más profundo, vamos a ver que en rojo están las grasas saturadas, que en verde están las grasas monoinsaturadas y que en azul están las grasas poliinsaturadas. En el caso de las grasas saturadas, fíjense que en el caso de la pechuga no llega a medio gramo de grasas saturadas cada 100 gramos de carne. En el caso del pollo no llega a ser 1 gramo y en la pata muslo es apenas 1,3–1,4 gramos de grasas saturadas. Pero si miramos un poco más lejos de este detalle, fíjense que si vemos la relación grasas insaturadas, que son las verdes y las azules sumadas con respecto a las grasas saturadas que están en rojo, fíjense que tenemos una relación 2:1 de grasas insaturadas con respecto a las saturadas. Recuerden que las grasas saturadas son las que en todas las guías alimentarias nos recomiendan cuidar el consumo total de las mismas en nuestra alimentación, y las grasas insaturadas se relacionan con salud cardiovascular. Ahora, si queremos ahondar un poquito más en este aporte de grasas insaturadas y saturadas, lo que podemos ver, y esto también es en base al trabajo que hicimos, que lo pueden encontrar y está a disposición de ustedes para que se lo puedan bajar y lo puedan tener con ustedes y estudiar en profundidad, fíjense que en el caso de las grasas saturadas, el predominio es de la grasa del palmítico, ¿sí? Es la mayor grasa saturada que vamos a encontrar en la carne de pollo. Después vamos a tener entre la familia de los monoinsaturados al ácido graso oleico, y el oleico es el ácido graso saturado que encontramos también en la palta, en el aceite de oliva, en las aceitunas, todos alimentos y grasas que nos recomienda, sobre todo, por ejemplo, el patrón alimentario mediterráneo, que es un patrón alimentario muy recomendado en el caso de las enfermedades no transmisibles, justamente por su calidad de grasas y los alimentos que lo componen. Además de, por supuesto, la calidad de la fibra alimentaria que tiene. Y entre las grasas poliinsaturadas, la que más se destaca
es el ácido linoleico presente en esta carne. Y hay un escaso aporte del ácido alfa-linolénico, pero está ahí también entre nuestras grasas poliinsaturadas. Entonces, ¿podemos decir que la carne de pollo es una carne magra, es decir, baja en grasas? Bueno, evaluemos cuáles son los parámetros para decir esto, porque siempre tenemos que tener un fundamento en lo que decimos. Bueno, en las guías de Estados Unidos del año 2015, en estas últimas guías de actualización que salieron en el año 2021, no menciona cuáles son los parámetros, así que tomamos las de las guías anteriores del 2015. Fíjense que define a una carne magra como aquella que tenga menos de un 10% de grasas totales, es decir, menos de 10 gramos cada 100 gramos de alimentos, que tenga hasta 4.5 gramos de grasas saturadas cada 100 gramos de alimento y que tenga menos de 95 miligramos de colesterol. En las guías alimentarias para la población boliviana, lo que dicen es que la grasa magra se considera aquella que tenga menos de 10% de grasas totales, al igual que lo decía en Estados Unidos. Y en Argentina se considera una carne magra la que tenga menos de un 7% de grasas. Entonces, si comparamos con estos estándares y con estas referencias, ¿la carne de pollo es magra? Sí, fíjense que ni la pechuga, ni la patamuslo, ni el promedio de carne de pollo exceden los 10 gramos cada 100 gramos de alimento. Pero además, si lo comparamos con las guías de Estados Unidos del año 2015, tampoco exceden la cantidad de grasas saturadas indicadas y tampoco excede el colesterol. Y el colesterol, debo mencionar que es la fuente de colesterol que está mencionada ahí, es de las bases de datos de USDA y de Argen Foods, ya que no fue calculado en nuestro trabajo que les presenté anteriormente. Ahora, si nosotros miramos cantidad, miramos calidad, como les decía, pero también tenemos que comparar con los requerimientos, ¿sí? Entonces, vamos a comparar con las recomendaciones que hace FAO en el año 2010 en base a un valor calórico total de 2.000 calorías para un adulto promedio. Vamos a comparar cuánto nos aporta la carne de pollo, ¿sí? Y si este aporte es significativo. Fíjense que en cuanto a las grasas totales, una porción de pollo cumple apenas con un 8% de las grasas totales que necesitamos en el día, lo que necesita un adulto promedio con 2.000 kilocalorías en un día. Esto nos deja un amplio margen para incluir otros alimentos en nuestra alimentación, aportando una muy baja cantidad por porción. Lo mismo pasa en el caso de las grasas saturadas, que son por ahí las más críticas dentro de las grasas o las más observadas, y fíjense que el aporte de una porción de carne de pollo es solamente un 6%. Ahora, si nosotros comparamos con recomendaciones de grasas en guías para protección cardiovascular, que son generalmente un poco más estrictas en cuanto a sus parámetros, y fíjense que las guías son guías europeas, el ATP3, muy conocido por todos nosotros, las guías del Colegio de Cardiología Americano y las guías de la Asociación Americana del Corazón, que son todas referencias que, si se fijan, son más antiguas, pero en las últimas guías alimentarias o guías de recomendaciones de estas instituciones no hay recomendaciones porcentuales, son recomendaciones generalmente en calidad de alimentación. Por eso tomamos guías anteriores para poder compararlo. Y fíjense que así todo, siendo guías más estrictas, la carne de pollo sigue teniendo muy bajo aporte, permitiendo que se combine con muchos otros alimentos a lo largo del día y el aporte de grasas de esta carne sea muy bajo. Ahora, otro de los nutrientes que debemos tener en cuenta, como mencionábamos al principio de nuestra charla, es el sodio. El sodio es otro nutriente, micronutriente que está bajo la lupa. Y entonces, la carne de pollo, ¿cuánto sodio nos aporta? Y 100 gramos de carne de pollo hemos visto que nos aportan 61 miligramos de sodio. Entonces, 150 gramos, que es la porción que llevamos a nuestra mesa, aproximadamente son 92 miligramos de sodio.
Estos 92 miligramos de sodio representan apenas un 5% de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda el consumo de 2.000 miligramos de sodio al día y no más. Y si nosotros comparamos con otros alimentos conocidos y que se caracterizan por ser bajos en sodio y que se incorporan en todas las alimentaciones de personas que quieren hacer una prevención cardiovascular, como la remolacha, la cebolla, el pomelo, la avena arrollada y el pan de salvado, fíjense que la carne de pollo está a un nivel comparativo con respecto a sus niveles de sodio. Pero además, si quisiéramos comparar con evidencia, con recomendaciones, como les decía previamente, fíjense cuáles son los parámetros de la FDA y de la Organización Panamericana de la Salud. La FDA cataloga un alimento como bajo en sodio cuando tiene un aporte menor al 5% del valor diario por porción. Y fíjense que el valor diario de la FDA son 2.300 miligramos de sodio con respecto a la OMS, que indicaba 2.000 miligramos de sodio. Y la carne de pollo dijimos que aporta menos del 5%, con lo cual es un alimento bajo en sodio. Ahora, la Organización Panamericana de la Salud, en su sistema de perfiles de nutrientes, en realidad hace un análisis sobre productos procesados y ultraprocesados. Esto no aplica sobre los productos in natura o productos frescos, como el caso de la carne de pollo. Pero si lo quisiéramos comparar como para saber en qué estado está, el exceso de sodio en este sistema de perfilado de nutrientes se determina por cuando es mayor a 1 miligramo de sodio el aporte por kilocaloría aportada, ¿sí? Y si nosotros calculamos el aporte de una porción de carne de pollo y su aporte de sodio, es menor a ello, con lo cual la carne de pollo es bajo en sodio. Ahora, dentro de las guías que les comentaba, que no tienen parámetros exactos para el consumo de grasas, pero sí mencionan el tema del sodio. Fíjense que cada vez es más importante. En las guías del año pasado de la Sociedad de Cardiología Europea, definen que la dieta saludable debería tener menos de 5 gramos un aporte de menos de 5 gramos de sal, que son 2.000 miligramos de sodio, como dice la OMS, por día. La ingesta óptima debería ser cercana a los 3 gramos de sal por día, es decir, 1.200 miligramos de sodio. Pero ¿qué pasa? En las dietas occidentales hay un consumo actual de entre 9 y 13 gramos de sal por día, con lo cual la evidencia justifica la reducción de sodio para prevención de cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, ¿sí? También estas guías mencionan el efecto positivo de la ingesta de potasio en la presión arterial y prevención de accidentes cardiovasculares. Y lo que vamos a ver también es que la carne de pollo aporta potasio y aporta un 11% del valor diario recomendado por porción de potasio, con lo cual es un aporte muy interesante. Y en estas guías también de la Asociación Americana del Corazón y de la Asociación Americana de Accidentes Cerebrovasculares, también se recomienda o se sugiere la disminución de 1 gramo por día de sodio, es decir, de 2.5 gramos de sal, en pacientes con antecedentes para prevenir el desarrollo de las enfermedades cerebrovasculares. Y la baja ingesta de sodio y la elevada ingesta de potasio se vieron relacionadas con tasas menores de accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Ahora, lo que no se hace mención, siempre se habla del sodio junto con el potasio, pero no se hace mención de una estrategia exclusiva basada en la ingesta de potasio. Esto lo resalto porque si no uno podría decir, bueno, entonces hay que comer mucho más potasio que pero la realidad es que hasta este momento solamente se habla de la relación sodio-potasio y no de una intervención exclusiva en la ingesta de potasio. Entonces, si nosotros revisamos lo que venimos diciendo, comentábamos que la carne de pollo tiene un bajo contenido de grasas. Recuerden que el 70% de las grasas contenidas en la carcasa del pollo son fácilmente removibles de manera manual y que el predominio de grasas de la carne de pollo son cardiosaludables,
es decir, que tienen una relación 2:1 de grasas insaturadas con respecto a las saturadas. Si a esto le sumamos que la carne de pollo es baja en sodio, recuerden que tiene menos del 5% de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y un aporte de un 11% del valor diario recomendado de potasio, podemos concluir que la carne de pollo, hasta este momento, es ideal para incluir en la alimentación de personas con enfermedad cardiovascular y con enfermedades crónicas no transmisibles, con lo cual es un aliado nuestro para luchar contra las enfermedades no transmisibles e incluir en nuestra alimentación. Y ahora le toca el turno a lo que es la vedette, el nutriente vedette o estrella de la carne de pollo. Yo creo que ninguno de nosotros nos cuestionaríamos si el pollo tiene proteínas o no. Creo que es claro decir que es una fuente de proteínas y que es una fuente de proteínas de excelente calidad. Pero veamos un poco en detalle. Primero veamos cuáles son las funciones de estas proteínas. De más está decir, y creo que lo sabemos todos los presentes acá, que la principal función de las proteínas no es energética, si bien en algunos casos puede cumplir una función energética, la función de la proteína es estructural o plástica, va a formar nuestros músculos, va a desarrollar, va a aportar para el crecimiento y además tienen funciones de ser hormonas, enzimas y transportadoras, ¿sí? Entonces, las proteínas, recordemos que están formadas por aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos también tienen sus funciones, actúan como neurotransmisores, actúan como precursores del material genético, el ADN, el ARN, y forman parte de las células de la inmunidad, como mencionábamos al principio de esta presentación, con lo cual, si mi cuerpo está luchando contra una enfermedad y necesitamos que el sistema inmune funcione, que nuestras células nos estén defendiendo, vamos a necesitar aminoácidos. Y entonces vamos a necesitar la ingesta de proteínas, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a acudir a nuestra masa muscular para tomar esos aminoácidos para las funciones de defensa. Y si nosotros acudimos a nuestra masa muscular, vamos a estar perdiendo músculo que es vital conservarlo, como vamos a ver en un ratito. Y el contenido de aminoácidos de la proteína también determina su calidad o su valor biológico, como lo conocemos. El valor biológico de una proteína está determinado por los aminoácidos que la forman y por su digestibilidad, o sea, cuánto tomo de estos aminoácidos y cuánto me llega. Entonces, los roles de las proteínas en la alimentación son diversos, pero sabemos que son fundamentales en la etapa de crecimiento, fundamentales en los niños, fundamentales en los adolescentes, fundamentales en embarazo, fundamentales en lactancia, y la carne de pollo se adapta perfectamente a cada una de estas etapas. Pero también las proteínas son fundamentales en la enfermedad, en donde el valor energético que necesitamos es mayor porque nuestro cuerpo se está defendiendo, nuestro sistema inmune está utilizando proteínas y aminoácidos, entonces también estas proteínas son fundamentales en la enfermedad. Y las vamos a necesitar particularmente, por ejemplo, en el caso de deportistas o personas que hagan deportes, las proteínas también son fundamentales porque hay que tener una recuperación muscular y eso depende de la proteína en un contexto de una alimentación saludable donde los hidratos de carbono y las grasas aporten energías para que la proteína pueda ir a hacer su función estructural o plástica. Pero también sabemos que la proteína es el macronutriente que tiene mayor termogénesis inducida por los alimentos. ¿Qué quiere decir? Que al momento de comer proteínas, las proteínas van a ser las que también gasten más energía en metabolizarse. Con lo cual, eso es un factor positivo en nuestro gasto energético total diario, ¿sí? Pero además, también nos suman con su rol fundamental en la saciación, es decir, que la inclusión de una proteína en la comida lo que va a determinar es que podamos frenar esa comida con un menor volumen, digamos, que nos diga, bueno,
esta es la porción que comemos porque nos permite saciarnos más rápidamente y colaboran, como les decía, en la preservación y en el incremento de la masa libre de grasa, ¿sí? Y esto es fundamental, por ejemplo, cuando se busca un descenso de peso. La realidad es que muchas veces el descenso de peso se hace de manera abrupta, se pierde masa grasa, pero también se pierde masa muscular. Y cuando perdemos masa muscular, hay múltiples estudios que hablan que es muy difícil sostener un descenso de peso importante cuando la masa muscular no se cuidó. Entonces, es fundamental que en un proceso de descenso de peso haya una ingesta óptima y adecuada de proteínas para preservar la masa libre de grasa y acompañar con ejercicio para aumentar esta masa muscular y masa libre de grasa. Pero además debemos mencionar la importancia de la sarcopenia. La sarcopenia es un desorden progresivo y generalizado del músculo esquelético. Y esta sarcopenia, la realidad es que lo que lleva es una disfunción muscular, a falta de fuerza muscular, y esto condiciona a las fracturas, a las caídas, a la debilidad, incluso hasta la discapacidad y muerte de las personas. La sarcopenia entonces influye en el músculo esquelético, es una enfermedad del músculo esquelético y debemos prevenirla y actuar para prevenirla. ¿Cuándo? ¿Cuando ya somos grandes? ¿Cuando ya llegamos a la etapa de adulto mayor? No, desde jóvenes. Hay una tasa de pérdida del músculo esquelético de un 1% desde la tercera década de vida, con lo cual la ingesta de proteínas acompañada con una alimentación saludable y acompañada con ejercicio físico debe hacerse para prevenir el desarrollo de sarcopenia y tener un envejecimiento saludable. ¿Y cuánto nos aporta la carne de pollo de proteínas? ¿Es realmente un aporte significativo, importante? Sí, definitivamente. La carne de pollo nos aporta cada 100 gramos de pollo sin piel, 22 gramos de proteínas. Y yo digo y estandarizo que es un aporte importante. No, fíjense que la recomendación en adultos de proteínas es de 0,8 gramos de proteínas por kilogramo de peso por día. Esta es la recomendación vigente, pero en realidad hoy en día ya se habla de 1 gramo de proteínas por kilogramo de peso por día. En adultos mayores se habla de entre 1,5 a 2 gramos de proteínas por kilogramo de peso por día y en algunas condiciones de crecimiento se incluye más. En el deporte también se cambian estos requerimientos. Ahora, de estas proteínas recomendadas, que ahora vamos a traducir cuánto significa, el 60% tiene que ser de alto valor biológico. ¿Qué significa esto? Que tienen que tener una buena calidad de aminoácidos y que tienen que tener una buena digestibilidad. La carne de pollo responde a esas características y es una proteína de alto valor biológico. Y entonces, pongamos un ejemplo. Si tenemos un adulto promedio de 70 kilos que mide 1,70 m, su requerimiento, su recomendación de proteínas va a ser 56 gramos de proteínas, de las cuales 33,6 gramos tienen que ser de alto valor biológico. Con lo cual, la carne de pollo no solamente está cubriendo con más de un 50% de la recomendación de proteínas diarias, sino que cumple con la totalidad de las proteínas de alto valor biológico. Y si nos fijamos en las distintas etapas de la vida, fijémonos que la carne de pollo cumple con más del 50% de la recomendación de proteínas en prácticamente todos los casos. El único que nos llega en este gráfico es la alimentación complementaria porque en esta alimentación el predominio es la leche materna y se incluyen pequeñas porciones de alimentos para ir probando. Ahora, las proteínas, como dije previamente, están formadas por aminoácidos. Y dentro de los aminoácidos hay un grupo de aminoácidos que se estudia cada vez más y que tiene un rol fundamental en la salud del músculo esquelético. Los aminoácidos de cadena ramificada, que son la valina, la leucina y la isoleucina. ¿Sí? Los aminoácidos de cadena ramificada componen casi la tercera parte de los músculos esqueléticos y son fundamentales en la síntesis proteica. ¿Sí? Ayudan a recuperarnos después del ejercicio físico, ayudan a estimular la síntesis proteica, ayudan a la resíntesis del glucógeno y esto ayuda a retardar el inicio de la fatiga.
por lo cual para gente que hace deporte es fundamental y para gente que está empezando la actividad física también es fundamental porque lo va a ayudar a recuperarse mejor y a tolerar mejor el ejercicio o el inicio del ejercicio. Y dentro de estos aminoácidos de cadena ramificada está la leucina, como les dije. Y la leucina está siendo muy estudiada porque la leucina, en el marco de una dieta rica en proteínas, es un estimulante de la síntesis muscular miofibrilar y es muy importante para retrasar este inicio de la sarcopenia, ¿sí? La leucina tiene un metabolito muy conocido que es el hidroximetilbutirato, que se usa en muchos suplementos nutricionales y que tiene efectos que se están estudiando justamente para retrasar la sarcopenia y ayudar a la salud musculoesquelética. ¿Y la carne de pollo? ¿Cuánto nos aporta de aminoácidos de cadena ramificada? Un 38% de los aminoácidos de la carne de pollo son de cadena ramificada, ¿sí? La carne de pollo cada 100 gramos nos aporta 1.4 gramos de leucina. Esto equivale a prácticamente el 50% del requerimiento del adulto promedio, ¿sí? Y una porción de carne de pollo nos aporta 2.1 gramos de leucina. En los deportistas, en donde estos requerimientos son mayores y la recomendación es de 5 gramos de leucina para justamente todos los beneficios que les mencioné anteriormente, fíjense que una porción de carne de pollo nos aporta prácticamente la mitad. Si lo complementamos con las demás proteínas animales que van a mencionar otros colegas en las demás presentaciones, podríamos cumplir perfectamente con la totalidad de esta recomendación. Y además de los macronutrientes y micronutrientes que ya vimos, la carne de pollo es fuente de 8 vitaminas y minerales. ¿Qué significa fuente? Significa que nos aporta más de un 15% de la recomendación diaria. Si nos fijamos en esta diapositiva, los que están tildados son las vitaminas y minerales de las cuales la carne de pollo es fuente, pero fíjense que también nos aporta más vitaminas y minerales que eso. Entonces, fíjense que principalmente la carne de pollo es fuente de vitaminas del complejo B, que son fundamentales para la metabolización de los nutrientes en nuestro organismo. Nos aporta vitamina B12, principalmente de origen animal. Es una vitamina que hoy la tenemos mucho en la mira, que se está viendo que su absorción puede estar condicionada por determinados fármacos, entonces que también se está incrementando el dosaje de la misma y hay que tenerla en cuenta. Dentro de los minerales nos aporta, es fuente de fósforo, zinc y selenio. El fósforo, recuerden que es fundamental para la salud ósea y para la salud de nuestros dientes. El zinc, fundamental para la inmunidad, tiene un papel vital en la inmunidad. El selenio, que es un potente antioxidante, y muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles cursan con una inflamación subclínica, digamos, entonces el aporte de antioxidantes es fundamental. Nos aporta, si bien no es fuente, nos aporta hierro hemínico de muy fácil absorción y también nos aporta, como mencionamos antes, potasio. Esto fíjense que antes les decía que nos aporta un 11% por porción, por eso es que nos aporta un 7% del valor diario recomendado, cada 100 gramos. Entonces, podemos decir que la carne de pollo tiene un alto contenido de proteínas de alto valor biológico, que tiene un bajo contenido de lípidos, por lo tanto tiene un escaso aporte calórico. De estas grasas hay un predominio claro de las grasas insaturadas. Recuerden que hay una relación 2:1 de grasas insaturadas con respecto a las saturadas. Tiene un bajo aporte de sodio y es fuente de 8 vitaminas y minerales, pero nos aporta más de 8 vitaminas y minerales. Pero además se caracteriza por ser una carne de fácil masticación y de fácil digestibilidad, lo cual lo hace óptima para todas las etapas de la vida, desde los más pequeños hasta los más grandes que suelen cursar con problemas dentales y la masticación y la digestibilidad se torna fundamental. Pero también se torna fundamental en esta etapa, por ejemplo, su sabor suave
y su versatilidad para incluirlo en distintas preparaciones que nos permitan que ese adulto mayor o esos niños coman una proteína de excelente calidad sin dificultad. También es una carne que es muy rendidora, con un pollo come toda una familia y con los menudos se puede hacer otra comida más y es muy accesible, lo cual lo hace muy presente en la mesa de todos nosotros. Ahora, cuando hablamos de calidad, creo que ya no quedan dudas de que la carne de pollo es una excelente proteína y es un excelente alimento para incluir en nuestras mesas, pero siempre surge el tema de por qué las aves crecen tan velozmente, y acá surgen muchas preguntas, surgen muchos mitos, y bueno, lo que yo le quiero contar es un poco los pilares de la producción de la carne de pollo. Si bien yo no me dedico a producción, soy nutricionista, les voy a contar brevemente el tema productivo. Se basa la avicultura de precisión, como se llama hoy en día, o como se le dice hoy en día, se basa en 4 pilares fundamentales. El primero es la genética. Se realiza entre las aves una selección genética. Se eligen las aves con las características que deseamos que desean que se manifiesten y se cruzan esas mismas aves para poder tener esa expresión genética en las siguientes generaciones. Después esto se acompaña con una alimentación formulada específicamente para cada etapa de la vida del ave y realmente es un lujo ver cómo trabajan en esa formulación y ojalá nosotros pudiéramos tener dicha formulación para nosotros y crecer tan bien y tan rápido. Y la alimentación de las aves está basada fundamentalmente, en nuestro caso, en maíz y soja. Se agregan algunos núcleos vitamínicos y minerales y se agregan algunos aminoácidos para hacer una proteína más completa y que se pueda digerir mejor. Pero además se acompaña con lo que es la sanidad para la prevención de enfermedades del ave y para que pueda crecer fuerte y sana, y con el manejo, que lo que implica es generar las condiciones adecuadas de temperatura y de vida para las aves que estén cómodas y reproducir su clima original, que es un clima tropical. Esto siempre se acompaña con tecnología en equipamiento y maquinaria, con investigación, desarrollo y ciencia permanente. Y son estos 4 pilares, acompañados por esto que acabo de mencionar, los que permitieron que desde el inicio de la avicultura industrial hasta el día de hoy se consiga 1 kilo de carne de pollo con la mitad del alimento que se usaba previamente, prácticamente en la mitad de los días que se utilizaban o que tardaba en crecer el ave y con un peso mayor y un total de alimento menor. Esto habla de eficiencia productiva y cómo se ha ido conociendo cada vez más y generando condiciones cada vez más óptimas para el crecimiento de estas aves. No hay mayor magia que esto, no existen hormonas en la alimentación de las aves o en la vida de las aves. Estas son las pautas por las cuales las aves crecen a más velocidad, porque se trabaja permanentemente en estos 4 pilares, en investigación, en ciencia, en desarrollo y en tecnología. Con lo cual, la carne de pollo es un alimento saludable y tiene que ser parte de nuestras mesas. Y ahora les dejo acá los datos de contacto nuestros, nuestras redes sociales, para que puedan tener nuestra información, y quedo pendiente de sus preguntas para poder acompañarnos. Muchas gracias por su atención.